ese Dios interno. Cuando tienes la certeza de que el Dios está dentro de ti, que Dios está contigo, no dudas. El detalle está de que te dicen, es que esta persona se fue al cielo y te dicen, ¿para dónde volteas? Cuando te dicen el cielo, volteas hacia arriba y nunca lo ves. Y entonces empezamos a creer en un Dios que no vemos. Un Dios que no lo sentimos porque en los momentos más oscuros sentimos que Dios nos abandona. ¿Sí? Pero es que también la tienen la culpa las religiones. Y ahí va Ramón contra las religiones, contra las sectas, contra las congregaciones, que tienen que llenarte de miedo para que sigas dentro de su congregación. Y te hablan del Dios castigador. Y te hablan de que si no entras dentro de su congregación, te va a castigar Dios. Y te dicen que la muerte es un castigo. ¿Sí? Y sí, la Biblia. Hay algún pasaje en la Biblia donde dice que la muerte es un castigo. ¿Sí? Pero la mayor muerte que considero yo creo que la muerte, el concepto que tengo de muerte, es cuando no logras la misión que vienes a hacer a este mundo. ¿Sí? Que si estás en el lecho de muerte, que ya estás a punto de morir y volteas atrás y dices tú, ¿qué hice? ¿Qué estoy dejando en esta vida? Yo pienso que ahí es donde va a haber verdaderamente una muerte. Cuando digas, desperdicié mi vida. Esa sí es muerte. Pero normalmente las religiones te están hablando constantemente del castigo divino y te están hablando de que ya viene el Argamenón y te están hablando de todo eso que te dice el Apocalipsis. Vean en esta temporada en estos 2 años en que tuvimos este problema a nivel mundial, o que empieza la guerra y todo lo que están diciendo, ¿qué es lo que hablan? ¿De qué hablan ahorita todas estas congregaciones? Te están hablando solamente de miedo y no te hablan de que te tienes que concentrar en, en tus talentos, te tienes que concentrar en tu misión de vida. Mira, el mundo se acaba cuando una persona de repente, bueno, están en la guerra y cuántas personas están muriendo hoy, están perdiendo la vida o están pasando a otro plano. ¿Cuántas personas por medio de la guerra? Nosotros no sabemos cuándo se acaba, ¿sí? ¿Cuántas personas en estos 2 años, cuántas personas han pasado al siguiente plano? ¿Cuántas personas? ¿Sí? Tú no sabes a qué horas se acaba tu vida, pero lo triste sería que cuando se acabe, voltees atrás y digas, pues no cumplí lo que me correspondía hacer. Entonces, por eso es por lo que yo les invito siempre a concentrarnos en cumplir lo que nos corresponde hacer en esta vida. ¿Qué quiero aportar a este mundo? Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ese es el mayor miedo. Y sentimos a Dios lejos y porque las religiones, ayer estaba leyendo yo sobre esta cuestión de la religión, de la historia de Dios, la historia de las religiones, y hablaban de la historia del miedo, ¿sí? Solamente vas a alcanzar la salvación si estás en mi congregación. Solamente vas a alcanzar la salvación si lees mi Biblia. Solamente vas a lograr la gloria eterna y estar en ¿cómo se llama? En Nirvana o, bueno, según cada religión. Y vas a estar con las 20,000 vírgenes, como dice otra religión. Solamente si sigues los preceptos de mi religión. Bueno, y volteas y si no logré los preceptos, pues ya no la hice, o sea, ya. ¿Por qué no? Pero te siembran el miedo de los que no creen como tú. Y ayer estaba leyendo esto que estaba leyendo, la cantidad de muertos. ¿Saben de qué se trata San Basilio? Hay el episodio de San Basilio, la matanza de San Basilio. Es una matanza donde hace un tiempo hubo la matanza, los católicos mataron
a entre 5,000 y 10,000 personas protestantes. Católicos matando protestantes. Y luego también, si vemos, o sea, y si vemos ese periodo, dices tú, wow, qué malo, ¿no? Pero también hay un pasaje en Estados Unidos donde los mismos protestantes, entre las mismas religiones, mismas congregaciones, se pelean entre ellas, ¿sí? Entre las mismas congregaciones. Es que mi concepto de Dios es el adecuado. Y se pelean, digo, los dos creen en Dios, ¿sí? Eso sí, los dos creen en Dios, los dos creen en una Biblia, agarran una Biblia como centro, pero me tengo que pelear contigo, ¿sí? Entonces los dos viven en un error. Cuando tú te peleas por un concepto de Biblia, estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Simple y sencillamente. Si vemos la historia de México, cuando llegan los españoles, llegan a México, la matanza de aztecas. Mataron a muchos porque no creían en el Dios como ellos lo creían. Los aztecas tenían varios dioses y tenían una forma de adorar a los dioses que ellos tenían, y ese politeísmo, muchos dioses, era malo. La mayoría de las religiones, cuando tú crees en un Dios, no lo andas enseñando, no vas a convencer al otro, no te vas a enojar si la otra persona no cree. A final de cuentas es un testimonio. Si yo empiezo a trabajar y tengo paz y tengo felicidad, las otras personas van a voltear y van a decir, bueno, ¿y tú? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿o qué haces? No, es que yo vivo con Dios. Y empiezas a decirle de qué manera esa alegría vive en ti. De qué manera eres feliz con tu concepto de Dios, con tu Dios. Que a final de cuentas es el mismo Dios de la otra persona, pero con creencia diferente. Yo lo concibo de una forma, la otra persona lo concibe de otra forma. Y lo podemos conseguir de la misma forma, pero como yo le digo Jehová y tú le dices Yahvé, ya valió. Y vienen las pleitos. Yo ayer me quedé admirado en esa matanza que hubo entre los protestantes que se mataban. El otro día, no sé si se acuerdan, hubo una persona, yo hablé de Elena White, y entonces una persona hizo un comentario de que era una falsa eh, que era falso lo que ella decía. Y me quedé después, y ese día cuando se acabó el en vivo, dije, ok, él lo concibe así, muy bien, yo lo respeto. Pero yo lo que le estoy diciendo es de que esas palabras a mí me hicieron tener un encuentro personal con Dios. Esas palabras de Elena White, ¿sí? Simple y sencillamente le estoy compartiendo lo que sucedió en mí, ¿sí? Y yo no concibo si en verdad era una profetisa o no era profetisa, si fueron sus palabras. Encontré palabras de luz en esas palabras. Simple y sencillamente. Digo, yo estoy bautizado católico, no soy bautizado cristiano. Bueno, ella es adventista. Eh, no soy bautizado de ellos, yo no estoy en esa congregación, pero tengo muchos amigos adventistas, tengo muchos amigos cristianos, tengo amigos bautistas. De los testigos de Jehová no tengo muchos amigos porque son muy, o más bien no recuerdo ninguno de mis conocidos testigos de Jehová porque todos salen corriendo, no aguantan cuando yo empiezo a hablarles de mi Dios amor, salen corriendo, ¿sí? De mi Dios que no es negocio, ¿sí? Que no tengo que convencerte para que vengas a mi iglesia y me dejes el dinero. Y te empiezo a hablar empezamos a ver de las religiones, cómo se han vuelto negocio. Pues no, salen corriendo, ¿sí? Y hay personas que me han puesto ahí. Es que tú no eres digno de hablar de Dios. Pues ¿por qué no? ¿Sí? Si Dios vive en mi corazón, si yo lo siento vivo y siento como un Dios de amor, ¿por qué no voy a hablar de Dios? ¿Por qué no voy a dar testimonio de lo que sí sea? Solamente pueden hablar de Dios aquellas personas que tienen miedo y que solamente les han mostrado un Dios de miedo
Ellos sí pueden hablar de Dios. Ellos sí pueden hablar de Dios porque se han aprendido de memoria palabras vacías, palabras que no llevan a la práctica. Ellos sí pueden hablar de Dios. Pues yo no comparto esa idea. Y por eso yo los invito a, como decía el Papa Juan Pablo II, ocupamos tener un encuentro personal con Dios. Yo he tenido varios a lo largo de mi vida, varios encuentros personales. Y esto me ha llevado a la felicidad. Y ya no, y es una bandera que traigo y que no la suelto. Y que sé que Dios está dentro de mí. Que Dios no está en un cielo lejano, que ocupa una nave espacial para alcanzarlo. No. Simple y sencillamente sé que está aquí dentro de mí. Y, y cuando tengo un problema regreso a mí. Regreso a mí. Sé que está dentro de mí, Dios. ¿Sí? Sé, y ahí voy a encontrar la respuesta. Y si tengo miedo, encuentro la respuesta. Y me doy cuenta de las palabras que decía. ¿Por qué dudaste? Le dijo Jesús. Le decía a Pedro. ¿Por qué dudaste? Todo lo puedo en nombre de Jesucristo que me fortalece, me decían ahorita. Y encontró Pedro, encontró a Jesús que venía caminando por el agua y le dijo, oiga maestro, pues yo también quiero caminar. Sí, pues vente. Empezó a caminar, dudó tantito y se empezó a hundir. Sí, claro. En la otra ocasión les dije esto. Dicen las malas lenguas también que entonces se empieza a hundir Pedro y Jesús le dice, oyes, vente por las piedritas, no te hundas. Bueno, reciban 1000 y un bendiciones.